Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. El que tenga el administrador tiene que pasárselo, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Ujú. Ya estamos en vivo. Ahora sí, correcto. Le pasa al administrador a don Melvin. Ok, perfecto. Ya estamos en vivo. Ahora sí. Nos costó, pero ya gracias a Dios estamos bien. ¿Usted inicia, pastor? ¿O inicio yo, como guste? Y si gusta, vamos a orar. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Tuvimos ahí un pequeño problemita de comunicación ahí con el internet y iniciar, pero bueno, gracias al Señor ya estamos acá, así que le vamos a dar gracias al Señor y vamos a iniciar con una palabra de oración. Papito Santo, gracias te damos en este precioso día por la vida, gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, también te damos las gracias porque podemos reunirnos como iglesia para tener un tiempito también juntos, Señor, y poder escudriñar tu palabra, poder tener un tiempito de oración también. Gracias te doy por cada uno de los hogares que están representados, Señor, que se están conectando. Te pedimos que tú bendigas, cuides, Señor, a cada uno de nosotros y también por el expositor de tu palabra, hermano Melvin, para que tú le des palabras de sabiduría, que él pueda ser instrumento, Señor, para estudiar este hermoso libro. Estamos a carta de Judas, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Y hermanos, quería recordarles, bueno, también ya pueden conectarse en Zoom, ya está la sesión abierta. Entonces cualquier cosita pueden unirse aquí por Zoom y cuando terminemos el estudio vamos a tener las peticiones de oración. Entonces, si usted me hace el favor, también puede enviar sus peticiones, sus acciones de gracias, me los puede enviar al WhatsApp o también ahí en la página de Facebook pueden ir poniendo sus peticiones o acciones de gracias. Que Dios les bendiga. Entonces, quedamos con nuestro hermano Melvin para tener un canto. Buenas noches, hermanos. Les pedimos disculpas. Es un poco nuevo para mí la parte esta tecnológica, pero ahí estamos aprendiendo. Y para nuestro Señor siempre tenemos que trabajar con excelencia. Y eso es lo que hay que procurar ahora, practicar, entender bien cómo se debe hacer. Pero gracias a Dios por la bendición de poder estar en sus hogares, de poder tener ese tiempo de estudio de la palabra de Dios. Siempre es un gran privilegio, siempre es un gran honor. Pero quisiera antes, como es de costumbre, que cantemos un himno precioso, el himno 331, todas las promesas del Señor. Voy a compartir aquí esta pantalla. Uh-huh. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas cenaduran y nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en
gracias, para siempre confiaré. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Le doy la bienvenida a todos que están conectados ahorita, tanto por Facebook, por Zoom. Vamos a continuar el estudio de esta pequeña gran carta de Judas, del apóstol Judas. Y habíamos quedado en el versículo número 5, pero por aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, vamos a hacer un resumen un poco rápido de lo que vimos la semana pasada. Si gustan, les pido que busquen sus Biblias, abran sus Biblias en la Epístola Universal de Judas, del apóstol Judas, y vamos a ver ahí algunos detalles muy importantes antes de continuar donde quedamos en el versículo número 5. Ahí vimos la salutación o el saludo que da Judas. Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados del Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vimos en este saludo lo importante, la humildad de Judas al llamarse siervo de Jesucristo, el llamado que hace a los santificados, a nosotros santificados, a los guardados, lo vimos también en Jesucristo. Una tríada de palabras preciosas, misericordia, paz y amor, o sean multiplicadas. Luego en versículo 3 viene la preocupación de Judas y la razón por qué él quiere hacer esa carta, por qué él escribe esa carta. Dice versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía para escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 4, porque algunos hombres, esta es la razón. Primero él tiene, en el versículo 3, él tiene un deseo de escribir sobre la salvación, pero tiene algo más urgente que comunicar a sus hermanos, a su iglesia, y entonces dice, por esta gran solicitud que tenía de escribirlos, me ha sido necesario escribirlos ahora para exhortarlos. ¿Sobre qué? Sobre el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en gracia, en libertinaje la gracia, de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos la razón, tenemos el versículo, los versículos claves, el versículo 3 y 4 de la carta, esa urgencia que tenía, y a partir del versículo 5, él empieza a utilizar, como lo vimos la semana pasada, triadas, que son grupos de 3, grupos de personas, de lugares, de cosas, para enfatizar su enseñanza. Entonces, Judas utiliza este tipo de pedagogía, por decirlo de esta forma, para enseñar lo que él quiere enfatizar en su carta. Entonces, a partir del versículo 5, voy a compartir aquí la pantalla aquí estamos en Judas, versículos 5 al 7. Tenemos 3 ejemplos, son 3 ejemplos muy importantes, 3 ejemplos que Judas utiliza para dar a entender lo que él quiere al final de su carta, darnos a entender con la enseñanza. Entonces vamos a leer a partir del versículo 5 al 7 estos 3 ejemplos. Dice así la palabra del Señor. Mas quiero recordaros, ¿a quiénes? A los santos, a los santificados, a sus hermanos. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, ¿verdad? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo
el castigo del fuego eterno. Entonces, estos son los 3 versículos iniciales. Él va a ponernos más versículos, más enseñanzas, nos va a poner en esta carta más enseñanzas, otras triadas diferentes, pero él quiere enfatizar en estas 3 ejemplos muy importantes. ¿Por qué importantes? Porque la Biblia, Dios los utiliza en muchas ocasiones para enseñarnos. Ese es el objetivo, para enseñarnos todo lo que en la palabra de Dios está. Entonces, en esos 3 versículos vamos a ver esos 3 ejemplos que son muy importantes para la iglesia del primer siglo y para la iglesia actual, para todos nosotros hoy, porque la Biblia es fresca, es verdadera y nos sirve ahora y siempre, nos va a instruir, siempre nos va a exhortar. Entonces, es muy importante esto. Vamos a ver, la primera nos habla de Israel. El versículo 5 nos habla el primer ejemplo sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, un pueblo incrédulo, que una vez había salido, ya había salido de Egipto. Ellos vieron cómo la mano de Dios los protegía, sacándolos de Egipto. Ellos vieron las plagas, vieron esos milagros sorprendentes de Dios. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud del faraón. Y cuando se les acaba la tierra firme, ven ese gran milagro precioso donde el mar rojo se abre y ellos logran pasar sanos y salvos al otro extremo. Y después ven también como las aguas se cierran y muchos de esos que los perseguían con carros, con lanzas, con flechas, murieron. Y es interesante como hoy en día hay datos arqueológicos de eso, donde se han encontrado ruedas de carruajes al estilo de los egipcios, puntas de lanza, se han encontrado en ese sector. Ellos vieron eso, y no solo eso, vieron mucho más. Tenían hambre y Dios hizo llover del cielo el maná. Tenían sed y de la roca salió agua pura para que ellos pudieran beber. Ellos vieron la mano de Dios en todo momento, la mano protectora, salvadora de Dios en todo momento, poderosa. En la noche ellos caminaban con una columna de fuego y en el día una columna de nube. Entonces, ellos tenían a Dios en ese momento protegiéndolos. Pero a pesar de eso, encontramos en este versículo que nos deja Judas, en el versículo 5, mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido. O sea, fue una historia que ha sido enseñada por los judíos y por el mundo y por la Biblia, esta enseñanza del éxodo del pueblo de Israel. Entonces dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, lo salvó, lo sacó de Egipto. Después, ¿qué pasó? Destruyó a los que no creyeron. Un ejemplo muy importante. Hay una cita en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, que me gustaría que me acompañen en esa cita. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 11, porque aquí también Pablo también utiliza esta enseñanza y si la estudiamos un poco más a fondo vamos a entender por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios destruyó a algunos de ellos. Señor. Le estaba hablando por ahí, señor. Josué. Sí, Melvin, disculpe que lo interrumpa. Es que en la presentación estamos viendo, pero el PowerPoint sin abrir el modo presentación. Entonces creo que cuando le dio compartir pantalla, nada más eligió el PowerPoint sin ese mismo. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Perdón. Perfecto. Ok. Ahora sí. Bien, entonces estamos con este versículo 5 y lo vamos a investigar un poquito. Ok. Entonces, como les decía, Pablo también utiliza este ejemplo del pueblo de Egipto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 11. Voy a leer para ustedes ese texto porque nos va a ayudar a reforzar lo que Judas nos está diciendo del por qué murieron algunos de ese pueblo en ese tiempo. Dice así la palabra del Señor, versículo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres
todos estuvieron bajo la nube, todos. Y todos pasaron el mar. Y todos, vuelvo a enfatizar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, nuevamente, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, lo mismo que utiliza Judas. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí está el dato. Ni tentemos, al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, lo mismo que utiliza Judas, como ejemplo, y están escritas en la Biblia, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me pasó un versículo más, pero es un versículo precioso. Entonces vemos aquí cómo Judas, volvemos otra vez a Judas, cómo Judas en el versículo 5 nos dice, pero después que lo sacó de Egipto, después que lo salvó, destruyó a los que no creyeron. Entonces vemos como Judas utiliza este recordatorio muy significativo, muy significativo para enseñarnos que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios protector, pero Dios es un Dios, es un juez justo, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado sobre todas las cosas. Entonces, aquí dice en esta enseñanza, en este versículo 5, que después destruyó a los que no creyeron. Pero ¿cuáles fueron esos que no creyeron? Vamos a ver una cita más que es muy importante. Con esta reforzamos y tenemos un amplio panorama de lo que nos quiere decir Judas en este versículo número 5. Vamos a ir a otro libro de la Biblia, el libro de Números. Vamos a ir al libro de Números. En el capítulo 14. Aquí vamos a ver 3 versículos, ¿ok? Números, libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó. Bueno, antes de leer este pasaje, quisiera dar un poquito de contexto. Aquí ya se había dado la misión, ya Moisés había dado la misión para que fueran espías a ver esa tierra rica de leche y miel. Ellos se van, están por 40 días y regresan con las noticias, pero venían asustados de ver gigantes. Decían, somos como langostas comparados con ellos, son enormes. Ya habían visto las grandes maravillas que Dios había hecho. ¿Por qué dejaron de creer? Por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra forma de ser, que no le confiamos al Dios único y verdadero, que Él es poderoso, que Él puede sacarnos de Egipto, que Él puede salvarnos en cualquier momento, que Él puede abrir el mar rojo, que Él es un Dios que nos da día a día el alimento espiritual, el alimento físico que necesitamos. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces regresan estos espías con todo lo que están contando, y entonces sí, dice en el versículo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos
en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ya que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Ya estamos viendo el por qué. Vamos a pasar ahora, ya vimos el por qué, ahora vamos a pasar qué dice Dios. Y aquí está la clave y ya con eso entendemos el versículo 5 perfectamente. Vamos a pasar en el mismo capítulo 14, pero esta vez en el versículo 26. Y dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas eran quejosos, por todo se quejaban. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. En cuanto a vosotros, los que murmuraron, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces ya con estos dos pasajes, uno de Pablo en Primera de Corintios y el de la historia en el libro de Números, capítulo 14, vemos qué es el contexto del cual Judas nos está hablando en el versículo número 5. Entonces ya ahora entendiendo estos textos, vamos a leer nuevamente el versículo 5 para pasar al siguiente. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces aquí está el primer ejemplo que utiliza Judas en esta tríada de ejemplos. Siguiente versículo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es muy importante que veamos bien este versículo, este segundo ejemplo. Los ángeles que no guardaron su dignidad. En el texto original, en el griego dice su preeminencia, los ángeles que no guardaron su preeminencia. Dice que esos ángeles no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada. Y esos ángeles, en este mismo versículo, leemos su sentencia. Es un versículo que tiene el ejemplo y tiene sentencia. Lo que pasó con ellos es la sentencia. Dice, ¿cuáles fueron? Ahora, hay un dato muy interesante con esto, porque versículos como estos han generado voy a ponerlo de esta forma, una batalla campal entre personas que siempre cuestionan, que siempre están buscando cosas que no están en la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ese es el objetivo de Judas, que él está enseñando con esos ejemplos lo que es real, lo que siempre estuvo presente en las mentes y en los corazones de ellos. Nosotros también al enseñar la Biblia, al poderla explicar, nuestra base fundamental siempre tiene que ser la palabra de Dios. Por eso me gustó utilizar versículos, textos, historias que están en la Biblia. Y en cuanto a estos ángeles, hay una gran controversia y no vamos a entrar en eso,
que si son los de los ángeles que habla Génesis 6, los ángeles que hablan en Apocalipsis. En fin, volvemos a lo que le estaba diciendo. Vamos a utilizar la Biblia para que ella misma, la Biblia, se interprete a sí misma. Algunos dicen que fueron los ángeles que descendieron del cielo para tener relaciones con las hijas de los hombres. Y es que mucho de esto lo fundamenta Génesis 6, ¿sí? Pero es interesante como vemos en Génesis 6 que habla de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí ya empiezan a haber un montón de detalles que son muy importantes. Entonces vamos aquí al versículo 6. En cuanto a este versículo, ¿qué es lo importante rescatar? La enseñanza. No es discutir que cuáles son estos ángeles, que si fueron los que de ellos con las relaciones con las hijas de los hombres nacieron estos gigantes. Y no, aquí lo importante es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos en este versículo? Y dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los creó, Dios los tenía como una creación preciosa en su reino, en el cielo. Y dice, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos abandonaron donde Dios los tenía y fueron. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, los ha guardado bajo oscuridad. Los ángeles estaban en el lugar más precioso que existe. No hay otro lugar más precioso que el cielo. No hay otro lugar más precioso que estar en la presencia de Dios. No hay otro lugar más sublime, más excelso de estar delante de la presencia de Dios. Y ellos abandonaron esa morada. Ellos abandonaron la luz absoluta de la presencia de Dios, porque donde está Dios no hay oscuridad. Ellos abandonaron el lugar más precioso que había en la presencia de Dios. Abandonaron. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, los ha guardado bajo oscuridad, después de estar en esa luz preciosa, en prisiones eternas. Aquí hay un texto que utiliza Judas en cuanto a prisiones, una mezcla entre prisiones de oscuridad para los griegos y los judíos utilizaron este término que es el Tartarus. El Tartarus son las prisiones de más al fondo, las prisiones de más hacia el fondo, más oscuras, y Dios los envía a estos que abandonaron su propia morada, que no guardaron su dignidad, los envió a prisiones eternas bajo oscuridad. Ahí están, esperando el juicio del gran día. Hermanos, qué bendición para nosotros, qué gran bendición para nosotros que podemos, que Dios nos, con su gracia, con su gran gracia, que no merecemos, nos bendice y nos da esa oportunidad de poder arrepentirnos, de poder hacer un cambio de rumbo, de poder entregarnos a Él, de poder caer rendidos a sus pies. Tenemos esta gran oportunidad. Tenemos esta gran oportunidad de contarle a otros que en Cristo Jesús hay esperanza, hay un mañana. Que en Cristo Jesús es el único camino para llegar a ese cielo perfecto, a ese Dios perfecto. En Cristo Jesús. Los ángeles no tuvieron ese chance. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. Ahorita están en esas prisiones de oscuridad, prisiones eternas, esperando el juicio del gran día. Y qué gran enseñanza hay para nosotros en este versículo 6. Con los ángeles, esas criaturas que Dios creó para servirle, como nosotros fuimos creados para servir, para adorarle. Entonces, son ejemplos tremendos, son ejemplos muy importantes que son utilizados también en la Biblia. Versículo número 7, el tercer ejemplo. Dice, versículo número 7, y ese es un ejemplo muy interesante. Y noten en sus Biblias cómo inicia. ¿Cómo? Este es un símil, es una similitud de lo que él viene enseñando. Dice, como Sodoma y Gomorra, estas ciudades
que fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, habiendo fornicado ellos en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, ¿cómo qué? Fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El pueblo de Israel que no creyó, viendo a la mano de Dios, viendo la mano de Dios, día a día, protegiéndolos. Querían carne, comieron carne, tenían sed, Dios les dio agua. Tenían hambre, del cielo llovió pan. Vieron el mar abrirse, pero siguieron murmurando contra Dios. Siguieron murmurando contra los líderes que Dios puso, contra Moisés, contra Josué, contra Caleb. Siguieron murmurando. Los ángeles no creyeron y de una vez, están en prisiones eternas. Y esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas como ejemplo, porque Dios, como le dije hace un momento, es un Dios de amor, pero es un Dios justo, es un Dios justo. Y Él va a juzgar, ha juzgado antes, ha juzgado ahora y juzgará siempre. Él es un Dios justo. Y bendito Dios. Gracias a Dios por estas enseñanzas, porque en esas vemos ejemplos muy concretos, ejemplos muy claros en la palabra de Dios. 3 ejemplos, una triada de ejemplos que nos está hablando Judas sobre esos ejemplos. Luego empieza, todavía tengo un poquito más de tiempo, versículo número 8, aquí ya hay un giro, ya él utilizó estos 3 ejemplos muy importantes, muy conocidos, ejemplos muy puntuales sobre estos juicios de Dios, y empieza y hace un giro en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mira cómo lo llama, estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Una triada más, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman. Vamos a ver estos 3 puntos. No obstante, de la misma manera, recordemos que él viene hablando sobre estos falsos maestros que ya están dentro de la iglesia, ya ellos están dentro de la iglesia. Pedro en sus cartas, en su segunda carta, él habla sobre esos maestros, falsos maestros que van a entrar a la iglesia, los estoicos, los epicúreos, y después ya Judas, un poquito tiempo más adelante, él escribe sobre estos falsos maestros que ya están dentro de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos falsos maestros, soñadores, mancillan la carne. Estos soñadores. Ahora, qué interesante cómo lo utiliza esta palabra soñadores. ¿Por qué? Porque la palabra soñadores va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Es ir en pos de Él, es tomar su cruz y seguirle, es dejarlo todo por seguirle a Él. Eso es, no son sueños lo que debemos de seguir. Hermanos, si usted tiene sueños, y aquí quiero enfatizar un poquito. Muchas veces tenemos sueños como que, por ejemplo, el poder tener una casita propia, el poder cambiar de carro, el poder adquirir algunos bienes, y está bueno, claro que sí. Pero que eso no sea su fin, que eso no sea por lo que usted se desvive, que eso no sea por lo que usted sueña día y noche. ¿Cuánto no sé cómo decirlo, pero para mí es un gran tesoro el poder abrir la Biblia y poder leer en sus páginas
todo lo que Dios tiene para nosotros. Este es el tesoro más grande que nosotros tenemos, porque estamos por un tiempo corto en esta vida, para después estar una eternidad con nuestro Señor. Entonces, dice, estos soñadores sueñan despiertos. Estos soñadores sueñan despiertos en cosas en las que, para los que no fueron enviados, en cosas para los que no es el propósito del Evangelio, no es el propósito de las enseñanzas de Jesús. Dice, ¿qué es lo que hacen estos? Mancillan la carne. Ellos mancillan la carne. De la misma forma, adquirieron muchas de la idolatría que había en los pueblos griegos, en los pueblos paganos. Adquirieron idolatría. Dice, rechazan la autoridad, y esto que es importante, vuelve a mencionar lo que pasó con Israel. Dice, rechazan la autoridad que Dios los puso. Hermanos, nuestra autoridad es la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Pero también Dios utiliza a personas que pone bajo autoridad, y nosotros estamos bajo esa autoridad también. El pastor no es la máxima autoridad en la iglesia, es la Biblia, pero también es la autoridad que Dios ha puesto. Y dice que la palabra de Dios dice que tenemos que someternos a esas autoridades, como también someternos a las autoridades que están en eminencia. Entonces, dice que no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No solo es que rechazan la autoridad, sino que blasfeman contra las potestades superiores. Voy a dejarlo aquí en el versículo número 8. Vamos a continuar la otra semana con el versículo 9, que habla sobre un dato muy interesante sobre el arcángel Miguel. Es un dato muy, muy interesante. Un dato que casi solo aparece acá en la Biblia, en esta parte, y cómo Judas utiliza estos datos para darnos estas enseñanzas. Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo de poder ver estos ejemplos. Gracias a Dios por su poderosa palabra, que vemos esos ejemplos en la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre los ángeles, sobre las ciudades, y aquí se me fue un puntito, sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y dice, y las ciudades vecinas. Aquí también se afectan muchas veces por nuestras decisiones. Las ciudades vecinas, podríamos decir, las personas que están a nuestro lado, son afectadas por decisiones mal tomadas, por decisiones que no van de acuerdo a lo que Dios nos habla en su palabra. Entonces, aquí podemos ver esos tres ejemplos, esa tríada de ejemplos que utiliza Judas para empezar a desarrollar a partir del versículo 8 sobre los falsos maestros. Él empieza a comparar a los falsos maestros con estos ejemplos. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar la próxima semana con el versículo 9, y ya aquí vamos a ver algunos ejemplos un poco más puntuales. Yo quería enfatizar un poquito en estos tres versículos, porque de esa forma vamos a comprender las otras tríadas de ejemplos, porque hay más en cuanto a los textos de la Biblia. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado para estar con nosotros por medio de Facebook. Vamos a continuar por la plataforma Zoom con el tiempo de oraciones. Si usted tiene alguna petición de oración que quiere que oremos por usted, háganos saber, ya sea por este mismo medio de Facebook o por el WhatsApp del pastor, y con muchísimo gusto vamos a estar orando unos por los otros. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde, les proteja siempre. Le damos gracias a Dios por todo eso. Entonces, voy a pedirle a mi hermano Josué, que es el que tiene aquí la administración, para que nos dejemos por acá el compartir con todos.
Melvin, yo le puse el post a usted, entonces abajo a la derecha ok. le tiene que salir para dejar de transmitir en Facebook.